Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento y siguiendo con el curso de los títulos de valores en el Perú 1. Soy contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Parcana, docente en el Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor investigador en gestión pública y privada. Los títulos de valores en el Perú 1, como ya hemos visualizado, ¿no? Que ya hemos finalizado el módulo 1, título de valores, ahora estamos en el módulo 2, título de valores y su desarrollo. El día de hoy está programado, ¿no? Hoy viernes 22 de enero de 2021, la unidad 13. Y esta es la pregunta que se hace. ¿Es eficiente la intervención del derecho penal contra aquel que endosa un cheque a sabienda de la falta de provisión de fondos? Entonces vamos a ver con más detalle en qué contiene, ¿no? ¿Cuál es el sentido en sí? Vamos a ver 7 puntos muy importantes. Primer punto, introducción. El segundo punto, el derecho y la economía. El tercer punto, el derecho cambiario. El cuarto punto, el cheque. El quinto punto, el derecho penal y el cheque, ¿no? En el sentido del endoso, ¿no? ¿Cuál es la participación en sí? Luego, el punto 6, argumentos para considerar que el endoso del cheque sin fondo no debería constituir delito de libramiento indebido. Y punto 7, en este punto 6 vamos a ver un caso legal, un caso específico donde se va a determinar estos puntos. Y el punto 7, conclusiones y algunas recomendaciones. Muy bien. Dentro de esta, la introducción, ¿no? Ayer hemos visto, ¿no? Sobre el Código Penal, el artículo 215, que hablaba, ¿no? Sobre el libramiento y cobro indebido. Pero hoy día vamos a tocar solamente por este párrafo que ha llamado mucho la atención, ¿no? El artículo 215 del Código Penal de nuestro Perú, ¿no? El párrafo 6, donde dice, cuando lo endose a sabiendas que no tiene previsión de fondo, ¿no? Y no solo ello, que también dentro de la modificación del artículo 215 del Código Penal también da como una referencia en los casos 1 y 6, se requiere del protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo documento, señalando el motivo de la falta de pago. Y también informa que el artículo modificado por la cuarta disposición modificatoria de la ley 27.28.7, ley de títulos y valores publicada el 19 de junio de 2000. Entonces, ya el código me está estableciendo, ¿no? Lo reconoce que hay una ley, ¿no? Bajo esa ley, el código va a establecer estos puntos. Ayer lo había mencionado, ¿no? Que según el código, que eran 4 años, pero al final, con la modificación, lo extendieron a 1 año más, o sea, a 5 años, ¿no? Dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años, ¿no? El que gire, transfiera o cobre un cheque según estos puntos específicos. Pero como repito, hoy día vamos a ver específicamente el punto 6, de qué se trata. Pero la ley, nuestra ley, ¿no? La ley de títulos y valores 27.28.7 también lo reconoce, ¿no? Dentro, digamos, de las disposiciones modificatorias. Dentro de las disposiciones modificatorias, que ya está al final, digamos, en la ley, ¿no? En el punto cuarta, ¿no? En la cuarta disposición modificatoria, de todo lo que menciona la modificación del Código Penal del artículo 215, la disposición modificatoria lo reconoce, pero en la cuarta, ¿no? En la cuarta. Y luego lo establece, ¿no? Con las indicaciones y todo,
¿no? Con indicaciones, temas laborales, tema jurídico, ¿no? En los temas jurídicos para establecer en sí. Pero dentro de todas estas dos normas, ¿no? Una por código, otra por ley, ¿no? Aún así, el desarrollo de las actividades económicas en el siglo XXI va a requerir bajo estos aspectos: la seguridad, la rapidez y la facilidad. Repito, la seguridad, la rapidez y la facilidad. Por ello, el Estado, a través de sus facultades, ¿no? Dentro de las normas que provee la seguridad jurídica a las actuaciones comerciales de sus miembros, pero va a tener la necesidad de trascender la frontera de los países a través de los convenios y tratados internacionales. En el derecho también encontramos a la institución de los títulos valores como instrumento que han permitido al hombre como agente económico y desarrollar sus actividades comerciales con eficiencia. Y esto ha alcanzado, ¿no?, a la finalidad que los títulos de valores, el cual es transferir derechos patrimoniales en forma rápida y segura. Sin embargo, el derecho peruano existe una tendencia de sobreregular las instituciones y actividades económicas, generando dificultades para su desarrollo y muchas veces contradictorio a sus principios. Este afán de sobreregulación se da por diferentes razones, tales como el desconocimiento de las instituciones reguladas, así como también por acciones del momento con fines populistas. En ese sentido, el presente artículo trataremos de la regulación peruana del endoso del cheque por quien conoce de la falta de provisión, ¿no?, por la falta de provisión de fondos. Y a la vez el supuesto hecho del delito de libramiento indebido, ¿no? Y eso está tipificado en el numeral 6 del artículo 215 del Código Penal que los acabo de mencionar. Y a la vez, digamos, vamos a poder cuestionar, ¿no?, qué acto delictivo prevalece y cuáles son los argumentos jurídicos económicos que justifican su despenalización. Muy bien. Punto 2. El derecho y la economía. La economía es la ciencia, como saben, la economía es una ciencia, ¿no?, que se encarga de estudiar los recursos, la creación de riqueza, la producción, la distribución de bienes y servicios. También va a satisfacer las necesidades humanas, resaltando que vivimos en un mundo en el cual los recursos se hacen cada vez más escasos y las necesidades mayores. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo individuo o agente económico toma las decisiones siempre y cuando que tenga el carácter patrimonial. Si las decisiones que tenga como carácter patrimonial y a la vez con la finalidad de satisfacer sus intereses o la necesidad misma, todas decisiones va a ocasionar, ¿no?, o generar perjuicios a terceros, por lo que se hace necesario la intervención de un tercero. El Estado, quien a través del derecho establece las reglas de juego para la convivencia en paz, estableciendo límites y o pautas, ciertas conductas, incluyendo a la referida de la economía. Hoy en día el papel regulador y fiscalizador de derechos sobre la economía no puede ser tan magnitud que imposibilite el desenvolvimiento adecuado del mismo, siendo algo contrario o algo diversificar en qué sentido podemos actuar. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto a través de la economía? Optimizar los escasos recursos frente a las abundantes y crecientes necesidades.
En la parte extremismo, ¿no? Provocaría perjuicios a la sociedad y al Estado. Y obviamente con todos esos rasgos se podría obstaculizar que en satisfacer su necesidad y el segundo impedido en cumplir sus obligaciones y deberes frente a la sociedad. En este sentido, tomar como punto de referencia a esta metodología del análisis económico del derecho, lo que busca es establecer los costos y beneficios de determinadas conductas, o como el derecho está plagado de conductas en sí mismo, y es una técnica regular de conducta. Para poder determinar los costos y beneficios de estas conductas, podemos establecer qué cosa. Buscar un derecho sin olvidar otros aspectos o valores a los cuales se deba que un derecho eficiente, es decir, un derecho que evite el desperdicio, creando incentivos de conductas adecuados para lograr sus fines. También tenemos que tener en cuenta que la función del derecho debe ser soporte y apoyo en el desarrollo de la economía ordenada y justa. Excesiva intromisión de la regulación, pero también a través del derecho penal, que es otra rama del derecho, afectaría negativamente la economía. Si nosotros, ¿no?, y los emprendedores comienzan a observar esta clase de situación, va a presentar una tipificación penal sobre el endoso del cheque. ¿En qué sentido? Por no conocer la falta de provisión de fondo de este, castigando injustamente al endosante del mismo sin satisfacer eficientemente la protección. Pero en esta eficientemente la protección del bien jurídico va a tener el desarrollo de estar protegido por el delito, ¿no?, del libramiento indebido. ¿En qué sentido? En que nada va a poder impedir sobre el desarrollo de otras actividades económicas, pero sí va a tener la posibilidad de que cada negocio tome, ¿no?, la iniciativa del uso adecuado del título de valor denominado cheque. El derecho cambiario. Y esta es la pregunta que se hace. ¿Qué es el derecho cambiario y qué son los títulos de valores? El derecho penal y el derecho cambiario, específicamente respecto al endoso de cheque, quien conoce la falta de lo mismo, es necesario efectuar un repaso por los conceptos de derecho cambiario y los títulos de valores, así como su importancia y los principios que los rigen. Cuando me hablan sobre el derecho cambiario, podemos señalar que es la rama del derecho comercial, ¿ok? Pero va a tener el objeto de estudio a los títulos de valores específicamente. Y luego va a determinar el análisis de sus, ¿no?, de todo el detalle, cuáles son sus principios, sus características, sus reglas y sus formalidades. Y esto lo rige también a través, ¿no?, que está conforme en la ley 2728-7, ley de título de valores, donde los títulos de valores determina, ¿no?, la definición, que son aquellos soportes físicos o virtuales que representan derechos patrimoniales y tienen como finalidad su circulación. Cada precisión, ¿no?, la denominación del título de valor no es exacta, pues la palabra título solo hace referencia a los valores, pero va a tener una representación como soporte físico, excluyendo valores mobiliarios que pueden estar contenidos tanto en soporte físico como en digitales, y que tiene como característica adicionales de ser
emisión masiva y homogénea. En ese sentido, creemos que la denominación más precisa sería de valores negociables, englobando a los títulos de valores y a los valores mobiliarios. La siguiente pregunta que se hace: ¿cuál es la importancia de los títulos de valores? Los títulos de valores tienen como finalidad, ¿no?, su circulación. Hasta ahí estamos claros. Pero atiende la necesidad económica que los comerciantes requieren. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido, profesor? El cual es tener un vehículo que le permita transportar su riqueza de forma segura, fácil y rápida. La siguiente pregunta sería: ¿qué principios rigen a los títulos de valores? Es importante señalar cuáles son los principios que rigen a los títulos de valores. Al respecto, diversos, ¿no?, ya hemos determinado, ¿no?, en unas conferencias anteriores, ¿no?, sobre por qué era necesario estos principios, cuál era el fin, ¿no? Entonces, comenzamos a determinar, ¿no?, que este principio sea, digamos, recordado, ¿no?, y considerado para el uso de los títulos de valores. Y dentro de estos principios tenemos el principio de incorporación, el principio de abstracción, el principio de autonomía, el principio de literalidad, el principio de circulación, el principio de buena fe, ¿no? Son 6 principios que se rigen. Cuando me hablan de principio de incorporación, es mediante el cual el soporte físico virtual se amalgama con los derechos y obligaciones de tal forma que para el ejercicio de lo mismo será indispensable la presentación del soporte. El siguiente principio de abstracción: mediante este principio, la creación, emisión y circulación del título de valor son independientes y no vinculadas al acto jurídico civil y obligación primaria que motivó su nacimiento. El siguiente principio de autonomía, por el cual las relaciones personales de cada sujeto cambiario son independientes y no afecta otras relaciones jurídicas cambiarias, excepto aquellas relaciones que son inmediatas. El siguiente principio de literalidad, que muchos lo usan, ¿no?, es a través de este principio los derechos y obligaciones cambiarias se circunscriben a lo que consta en el soporte físico o digital. El siguiente principio de circulación es: mediante el principio de circulación, el título de valor tiene la potencial capacidad de circular o de ser transferido. Y como último principio de buena fe, este principio rige a todo el derecho, siendo que en el derecho cambiario se deberá entender como aquel que vincula a los sujetos a actuar conforme a las reglas de la circulación de los títulos de valores, sin sacar ventajas o provechos de sus provisiones o relaciones jurídicas. El cheque. Tenemos aquí varias preguntas, ¿no? La pregunta dice: ¿cuál es la definición, finalidad y naturaleza jurídica del cheque? En el caso de la regulación del cheque,
Cabe señalar que nuestra ley título de valores no tiene una definición sobre el mismo. Sin embargo, de acuerdo con los artículos que hemos desarrollado, podemos definir que el cheque con un título valor a la vista que contiene una orden simple y pura de pago a favor del tenedor legitimado y a cargo de un banco o empresa del sistema financiero. La finalidad del cheque es la de ser un medio de cuasipago y esto constituye una orden de pago conforme al artículo 1233 del Código Civil peruano. El pago con título de valores tiene efectos por pro solvendo. ¿Qué quiere decir? Por lo que el pago de obligaciones con cheque se ve condicionada a la entrega efectiva del monto de dinero consignado en este título valor. Previamente a la creación del cheque como título de valor, el librador, girador o emisor del cheque debe haber celebrado un contrato de cuenta corriente con un banco o empresa del sistema financiero, siendo que el banco se obliga a ser cajero del titular de la cuenta corriente de su cliente, conforme al artículo 172 de la Ley de Títulos y Valores. Esta relación contractual entre el titular de la cuenta corriente con el banco es independiente a las relaciones cambiarias que se generan con la creación, emisión y circulación del cheque, en virtud de los principios cambiarios de abstracción y autonomía. Pero resulta necesario, ¿no?, la importancia del cheque. ¿Y cuál es la importancia del cheque en nuestro país, en el Perú? Se mantiene, pese a la crisis del papel y a la tendencia por el uso del dinero plástico, debido al alto grado de confianza que existe entre los agentes económicos respecto a un título, valor, y además el uso de este instrumento cambiario va a servir para el apoyo a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Siguiente pregunta, ¿quiénes intervienen en el cheque? En la creación y emisión del cheque participan los siguientes sujetos cambiarios. Tenemos el girador, el girado y el beneficiario. Repito, el girador, el girado y el beneficiario. ¿Y qué es el girador? El girador, también denominado librador o emisor, es quien crea y emite el cheque, a su vez es titular de la cuenta corriente. El beneficiario es la persona a favor de quien se emite el cheque. Y el tercer punto, el girado, es el banco o empresa del sistema que tiene autorización para brindar servicio de cuenta corriente y de cheque. Pero es necesario precisar que en el banco no asumen ninguna posición dentro de la relación cambiaria. Esto va a significar, ¿no?, un riesgo, pero no es responsable cambiario frente al beneficiario o endosatario, ya que solo cumple una función de cajero frente al titular de la cuenta corriente. En la transparencia del cheque, mediante el endoso, además de los sujetos cambiarios antes señalados, surgen los siguientes puntos. El endosante es el tenedor legitimado, quien decide transmitir el cheque mediante endoso. El endosatario es el último beneficiario quien decide cobrar el cheque luego de haber sido endosado. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las características y requisitos del cheque? El cheque es un título de valor abstracto, el cual puede ser emitido al portador o a la orden.
incorporando una orden de pago emitida por el girador a través del legítimo tenedor. Y esto está conforme en el artículo 172 de la Ley de Títulos y Valores, donde determinan que los cheques deben ser emitidos en los formularios impresos y entregados por los bancos o empresas del sistema financiero. Asimismo, es una condición que el titular de la cuenta corriente deba tener fondos disponibles digamos, un fondo disponible en el sentido de que se cumpla, ¿no?, todos los requisitos mencionados por ley. ¿Y cuáles son esos requisitos formales que señala el artículo 174 y 175 de la Ley de Títulos de Valores? Tenemos lo siguiente: el número o código de identificación del cheque, la indicación del lugar y fecha de emisión, la indicación del lugar de pago, la orden pura y simple de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del beneficiario o la indicación que se hace al portador, el nombre y domicilio del banco a cuyo cargo se emite, y como último, el nombre y la firma del emitente. Nombre, por si acaso, nombre. ¿Y cuáles son las clases y modalidades del cheque? Respecto a la clasificación del cheque, podemos señalar que esencialmente existen dos de cheques, los cuales tienen características distintas entre sí. Por un lado, tenemos el cheque común. Es aquel cheque que tiene una orden de pago a la vista, el que puede ser ejecutado en cualquier momento, desde su emisión y desde su emisión. Pero aún así, ¿no?, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, profesor? Por la seguridad de la información que se establece en un cheque. Por otro lado, tenemos el cheque de pago diferido, el cual tiene una orden de pago a la vista suspendida por un plazo de no mayor a 30 días, con la cual se asemeja a una letra de cambio. Y asimismo, existen modalidades de cheque y que muestran la Ley de Títulos y Valores, las ha recogido como clases. Sin embargo, consideramos que los cheques comunes o del pago diferido con cláusulas especiales, en ese sentido, vamos a mencionar cuáles son esos cheques que determinan con las cláusulas. Tenemos los cheques cruzados, los cheques para abonar en cuenta, los cheques intransferibles, los cheques certificados, los cheques de gerencia y el cheque viajero. Y eso lo establece, ¿no?, en la Ley de Títulos y Valores, ¿no? Y también podemos decir y eso lo establece en la Ley de Títulos y Valores, ¿no?, donde señala en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley de Títulos y Valores, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cómo circulan los cheques?, ¿no? Ya lo identifiqué, ya lo reconocí, pero ahora, ¿cómo lo circulan?, ¿no? Esa es la gran pregunta de los cajeros o los que usan, ¿no?, estos tipos de documentos. Respecto a la circulación del cheque, es necesario señalar que estos pueden ser emitidos al portador a la orden conforme a los artículos 204 y 205 de la Ley de Títulos y Valores. O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? La transferencia, ¿no?, que se va a realizar en forma simple y a la vez va a entregar, ¿no?, el traditio del título valor para los cheques emitidos al portador, o mediante la entrega del cheque y el endoso para los cheques emitidos a la orden.
Respecto a esta última forma de circulación, el endoso puede ser realizado con propiedad, con garantía, un fideicomiso o en procuración, conforme al artículo 37 de la Ley de Títulos y Valores, donde prohíbe, ¿no?, el endoso en garantía para el cheque, pero debido a la propia naturaleza jurídica y finalidad del mismo y conforme, ¿no?, lo han establecido, ¿no? Pero aún así tenemos que tener cuidado que los efectos del endoso se requiere de manera indispensable la consignación del nombre, documento oficial y firma del endosante. El derecho penal y el cheque, 5. Y de nuevo me hago la pregunta: ¿por qué el derecho penal interviene en las relaciones económicas? Como sabrán, el derecho, ¿no?, es un sistema de normas y principios que regulan las conductas de un colectivo en un determinado espacio y tiempo, incluyendo a las actividades económicas que están desarrolladas, ¿no? Pero aún así, el derecho puede ser dividido en derecho privado y en derecho público. ¿Por qué, profesor? Porque va a entender que el primero como el conjunto de normas que regulan las informaciones para poder revelar en sí. Pero, ¿no? Pero, cuando se hablan de derechos privados y derechos públicos, vamos a entender que en el derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones en particulares, y el segundo como el conjunto de normas que regulan las dentro de la campaña que puede establecerse. En ese sentido, en el derecho público encontramos el derecho penal concebido como el conjunto de normas que regulan, en último ratio, las conductas de los particulares, debido a que su sanción es debido a su sanción es muy grave, ¿no?, limitando en distintos niveles y formas de libertad del individuo, incluso llegando a extremo de privarles la vida. Pero aún así, dentro de la función que se debe de controlar y tomar los principios y valores constitucionales legales, y esto va a permitir, ¿no?, ser más congruente con la finalidad y realidad de la sociedad. De lo contrario, se estaría criminalizando todo tipo de derecho. Y no solo ello, sino va a determinar algo contrario y estaría criminalizando todo tipo de actos que no merecen de una protección penal y generaría una incorrecta e ineficiente asignación de responsabilidad. Por eso que el derecho penal regula las actividades y relaciones de los individuos, incluyendo las económicas, debe hacerlo en función a una, ¿no?, en el sentido de función con eficiencia, la protección de los bienes jurídicos públicos que merezcan la tutela penal y concurre con los principios que rigen el sistema normativo. Siguiente pregunta: ¿por qué interviene el derecho penal en la emisión y circulación del cheque? Habiendo desarrollado, ¿no?, varios análisis, ¿no?, donde determino, ¿no?, ¿qué cosa determino? Que la intervención del derecho penal opte por el concepto, requisito, utilidad y finalidad del cheque,
para que haya señalado el porqué de la intervención de derecho penal. Si bien es necesario una protección legal, ¿no?, idónea para prevenir abuso respecto al uso del cheque, pero también va a tener la confianza en un título, ¿no?, en un título de valor y agregar a las víctimas de su uso indebido. Consideramos que la protección debe realizarse de una manera eficiente, sin que se le asigne al endosante obligaciones y responsabilidades que no le corresponden en función a su participación. Aún así, con la protección de realizarse de manera eficiente, se le asigna al endosante obligado y responsabilidades que no le correspondan. Uno de los motivos, ¿no?, que se enfocaron a cuestionar la inclusión del endoso del cheque se conoce como la falta de provisión de fondo del mismo con un supuesto libramiento indebido. Siguiente punto, el delito de libramiento indebido en el Perú. En nuestro Código Penal vigente ha considerado proteger la seguridad de la emisión y de la circulación de los cheques, mediante la introducción de un tipo penal denominado libramiento indebido, el cual se encuentra ubicado en el artículo 215 del título 6 y que menciona como título delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios. En el segundo libro de la parte especial del Código Penal también lo establece, ¿no? ¿Y cuáles son esas modalidades del libramiento indebido? Como ahí lo mencioné en la introducción, ¿no?, el artículo 215, que tiene 6 párrafos muy importantes, ¿no?, y eso establece que tenemos que observar si el bien jurídico tutelado penalmente es la confianza y la buena fe en los negocios por encontrarse en el título 4, con dicha denominación, y por qué girar el cheque sin fondo suficiente o sin autorización para sobregirarse eficacia, la confianza y la buena fe del legítimo tenedor, y así como también afectaría la confianza en el mismo sistema financiero. La doctrina no tiene consenso respecto al bien jurídico protegido en el delito de libramiento indebido, señalando varias alternativas, ¿no? Varias alternativas sí, para tener varios resultados. Uno de los resultados podemos decir que en suma es un delito creado por la protección penal del tráfico mercantil del cheque y no del cheque en sí. Hay otro comentario que menciona el tráfico mercantil, el bien jurídico genérico vendría a ser la funcionalidad del sistema crediticio. Y como último punto, ¿no?, se determina, ¿no?, que el delito de libramiento a cobro indebido tiene como bien jurídico protegido la expectativa normativa y de la conducta de los agentes económicos referida al uso regular del cheque, tanto por parte del girador como de los endosatarios y tenedores. Pero aún así no existe un consenso respecto al bien jurídico protegido en el libramiento indebido. ¿Cómo así, profesor? Va a tener que considerar que el bien jurídico tutelado, ¿no?, va a poder, pues, darle todo sentido, ¿no?, en sí. ¿Cuál es la tipicidad subjetiva y sujetos en el delito de libramiento indebido?
Respecto a la tipicidad subjetiva del delito de libramiento indebido, es de actuación dolosa. ¿Por qué, profesor? Porque el tenor literal del tipo se reduce que el sujeto activo puede ser cualquier persona natural que ejecute, que el comportamiento reprochado es quien gira o transfiere el cheque mediante el endoso sabiendo de la tasa final. El endoso del cheque por quien conoce la falta de provisión del fondo del mismo. Comenzamos a revisar, a analizar, ¿no?, cada punto específico para formarlo, ¿no?, a ley. Tenemos que utilizar los supuestos de hecho. Estos supuestos de hecho vamos a determinar de las modalidades. Pero dentro de esas modalidades, ¿no?, tenemos que verificar que el delito de libramiento indebido, ¿qué busca? Tipificar, ¿no? Y dentro de esa tipificación, determinar el orden, ¿no?, de los pagos, ¿no?, en sí. Y lo menciona el artículo 215 del Código Penal. ¿Y qué dice el profesor? Pero tengo una duda. En el artículo 215 del Código Penal habla sobre el endoso del cheque cuando no tiene provisión de fondo. Así es. Esto se aprecia y se requiere necesariamente del protesto o la constancia sustitutoria puesta por el banco girado en el banco, debiendo señalar el motivo de la falta de pago y la firma del funcionario autorizado. Y eso está conforme al artículo 213 de la Ley Tito Valores. Como se observa, la ley penal peruana solo castiga el endoso del cheque sin fondos por quien conoce de la falta de provisión de fondos o de autorización para darle un sentido en sí. Pero al momento de trasladar intencionalmente, ya sea habiendo un prejuicio económico a un tercero, también se puede utilizar, ¿no?, al tercer día hábil el requerimiento escrito y fehaciente sobre el girador abona el monto total del IGB y no procederá la acción penal. Como se aprecia, la comisión de esta modalidad de delito y de liberación indebido está supeditado a la inserción del protesto o modalidad sustitutoria por falta de pago por no tener fondos disponibles. Y no solo ello, la autorización para sobregirar, la obligación que es exclusiva al emisor del cheque y el titular de la cuenta corriente. Y el endosante que conozca de la falta de provisión de fondos y que el tenedor, ¿no?, del cheque efectúe el requerimiento de va a determinar qué cosa, la falta de provisión de fondos. Pero el tenedor del cheque va a efectuar qué tipo de herramienta, el requerimiento de pago otorgando un plazo de 3 días hábiles adicionales. O sea, va a tener que cumplir el requerimiento y va a regularizar la provisión de fondos suficientes para hacer algo con el pago del cheque. Aún así, lo indicado según el derecho penal no es el medio más eficiente para regular las actividades comerciales que se realicen con el uso del cheque, más aún si la práctica judicial demuestra lo contrario. Sin embargo, no podemos negar que su protección tiene un grado de persuasión para el cumplimiento de pago de cheque, pero esta vez
debe ser limitada a la creación y emisión del cheque. Sin embargo, podemos considerar que la finalidad, la naturaleza y la característica del cheque, para lo cual no hacemos las siguientes preguntas, ¿no? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Realmente se ve afectado el tráfico mercantil o la confianza y la buena fe en los negocios cuando el beneficiario o legítimo tenedor endosa el cheque que contiene anotado el protesto o la constancia sustitutoria de falta de pago por falta de fondos? Y la siguiente pregunta es, ¿existe un perjuicio a un tercero de buena fe? Lo dejo para que investiguen, pero aún así voy a dar algunos detalles, ¿no? Porque me llamó mucho la atención este punto en que el endosatario estará informado que el cheque no tiene fondo por la inserción de la constancia sustitutoria del protesto por falta de pago debido a la inexistencia de fondos disponibles o de la autorización de sobregiro. Además, la circulación del cheque que cuenta con la anotación de fondos puede establecerse en sí. Pero también va a tener mucho interés que un sujeto no lo transfiera, siempre y cuando que el endosatario pueda reconocerlo. Pero en el derecho penal no puede intervenir en una actividad en la cual no existe perjuicio para los sujetos intervenientes en la relación cambiaria ni para la sociedad. En ese sentido, si bien el delito de libramiento indebido es un medio para persuadir, aunque no es eficiente, pero puede incluir como supuesto de hecho al endoso de cheques sin fondo o sin autorización de sobregiro para ser injusto, ¿no? En la asignación de responsabilidad penales y contravenir a la finalidad, características y principios cambiarios, ¿no? Pero el único detalle va también a determinar mucho el principio de fragmentariedad. Ya me están incluyendo otro principio. Pero ¿qué cosa quiere decir con el principio de fragmentariedad? ¿No? Este principio de fragmentariedad obliga a criminalizar solo las lecciones más graves del interés protegido por el Estado. Punto 6. Aquí vamos a ver los argumentos para considerar que el endoso del cheque sin fondo no debería constituir delito de libramiento indebido. El endoso del cheque sin fondo por aquel que conoce la dicha situación de patrimonio, no existe vulneración a los bienes jurídicos tutelados penalmente por el delito de libramiento indebido, considerando que este supuesto de hecho debe ser excluida al conjunto de modalidades estipuladas en el artículo 215 del Código Penal, pero para lo cual explicaremos los argumentos por las cuales consideramos que existe una intromisión excesiva en eficientes. Pero el derecho penal en las actividades económicas de los individuos va a especificar que en el endoso del cheque sin fondo, por aquel que reconoce de la inexistencia. Pero esta inexistencia de provisión de fondos
El numeral 6 del artículo 215 del Código Penal señala que quien endose a sabienda de la falta provisión de fondo será castigado con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 5 años, por lo que excluye a aquel endosante del cheque sin fondo que desconoce eh, de dicha situación patrimonial, pero va a requerir mucho la modalidad de libramiento indebido. ¿Por qué, profesor? Porque el cheque ya haya sido protestado por falta de pago o su modalidad sustitutoria, indicando de honor el fondo disponible que se haya requerido, pero el pago sin que sea obligado. Cumplido sí en la fecha correspondiente y el depósito, obviamente. Entonces, mientras que se cumpla y se realice el depósito de la cuenta corriente por haber emitido ese título de valor, obviamente ya está dando el cumplimiento como cliente. Durante la intromisión ineficiente para el desarrollo de las actividades económicas, determinamos cinco salidas, 5 puntos muy importantes. El primer punto, que no existe mala fe por parte del endosante frente al endosatario, así como tampoco afectación al bien jurídico protegido o por el delito de libramiento indebido. Segundo, que el título de la cuenta corriente, quien a su vez es el que gira o emite el cheque y es el único responsable de mantener siempre, digamos, con la disponibilidad de fondos y a la vez a la autorización para sobregirarse. Y eso en virtud a la reserva bancaria. El tercero, que desde la óptica del análisis económico del derecho, pongámonos en el supuesto que el endosatario, habiendo tomado conocimiento de la falta de fondos, con o sin protesto o la circunstancia sustitutoria, decide volver a endosar el cheque y que los nuevos endosatarios deciden hacer lo mismo. Cuarto, la eliminación de las modalidades del endoso del cheque sin fondo por aquel endosante que conoce dicha situación patrimonial del cheque como delito de libramiento indebido y permitiría crear un mercado de toxic, access y junk, hasta check, en lo cual los agentes económicos castiguen económicamente al cheque por no tener fondo disponible en un determinado tiempo, pero que sin embargo saben que podrán recuperar el monto de su creencia a través de las acciones reguladas en el derecho cambiario o el derecho civil o incluso en el derecho penal, ¿no? Y como último, el requerimiento de la consignación de protesto o de la modalidad sustitutoria que deja constancia de la falta de fondo del cheque, así como el requerimiento de pago por escrito y de manera, ¿no? De manera eficiente, ¿no? Donde muestre que la penalización del endoso de cheque sin fondo, aquel que va a establecer. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones, ¿no? Como hemos visto, nuestros legisladores muchas veces, sin
efectuar un análisis adecuado, ¿no? Y no solamente a través de las instituciones jurídicas, sino también a la realidad económica en que se vive. ¿Por qué? Porque cada norma que puede ser afectada negativamente a la actividad económica, como es el caso del supuesto del endoso del cheque, por quien conoce de la falta de provisión de fondos del mismo como modalidad de delito de libramiento indebido. La segunda conclusión, creemos que es necesario una protección del derecho penal en las actividades económicas. Sin embargo, esta debe darse después de una evaluación de su eficiencia, congruencia y proporcionalidad en relación con su finalidad y al bien jurídico penalmente tutelado. Y tercer punto, como hemos señalado, la consideración del endoso del cheque sin fondo por aquel que conoce de la falta de provisión de fondos como delito de libramiento indebido, contradice a los principios cambiarios de buena fe y de literalidad. Resultaría ineficiente castigar a un posible sinfín de endosantes cuando estos no son, ¿no?, en conocer la existencia de fondo o de la cuenta corriente. Más aún cuando el endosante no se encuentra obligado en mantener con fondo a la cuenta corriente del girador y va a obstaculizar el desarrollo de alternativas económicas a través de operaciones con cheques sin fondos considerados como un Juan Chic o un Toxic Access, ¿no? Y en la parte de recomendaciones, ¿no?, sugiero, ¿no?, según los análisis jurídico, financiero y económico, eliminar el numeral 6 del artículo 215 del Código Penal, que está referido al endoso del cheque por quien conoce a la falta de provisión de fondo del mismo. Segundo recomendación, tendrían que limitar el delito de libramiento indebido a la sanción de la emisión de cheques sin provisión de fondos al momento de su pago, y esto va a tener un responsable penal y sería el emisor, quien a su vez es el titular de la cuenta corriente. Y el tercer punto, buscar otra forma de persuasión más eficiente que la sanción penal, tales como la ya existente, el cierre de cuentas, prohibición de apertura de cuentas corriente y de crédito. Y a mi punto de vista, el orden, ¿no? El orden, la fe y la confianza para poder establecer el uso adecuado, ¿no?, de los títulos de valores, especialmente el cheque. Y dejo esta frase: entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y el crear confianza en los demás. Mahatma Gandhi. Muchas gracias Carmes, muchas gracias Sergio, a todos, muy buenas tardes, espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Muchas gracias.